Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de Hanukkah y la identidad del Israel moderno. Aquí el objetivo es volver a estudiar Hanukkah, pero no como la historia que nos cuentan de chiquitos, que es muy sencilla y simplificada, sino es entender realmente qué es lo que estaba sucediendo y cuál es la lección. ¿Cuál es la lección importante a aplicar hoy en día? Porque así como todas las fiestas judías que festejamos cada año, tienen un propósito. Una es el testimonio para recordar lo que sucedió, pero Hashem las puso ahí, los Jajamim determinaron que las sigamos cada año, para que nosotros cada año retomemos esa lección y volvamos a analizar y veamos cómo se aplica y qué es lo que yo tengo que entender de esta situación por la que ya ha pasado el pueblo judío para el momento en el que estoy viviendo hoy. Y creo que Hanukkah, a mi punto de vista, es una de las fiestas menos entendidas y menos estudiadas. Principalmente la mayoría de la gente, pues nos quedamos con la historia que nos cuentan desde chiquitos, que es una historia bastante como simple, en un aspecto donde lo que recordamos están los griegos que eran muy poderosos y querían atacar a los judíos eran pocos y no estaban armados, y esos judíos pocos, liderados por los macabeos, fueron exitosos en la guerra y vencieron a los macabeos. Tomaron el templo y prendieron la menorá que duró por 8 días el aceite. Y vemos 2 milagros, ¿no? Siempre vemos la fiesta de los milagros porque vemos 2 milagros. Es una, que los pocos le vencieron a los muchos, y 2, el milagro de las velas en el templo. Sin embargo, esta es una versión que simplifica mucho la realidad y que realmente no cuenta la esencia de la fiesta. No cuenta la esencia de lo que sucedió. Y de hecho, hasta parece un poco es una historia que normalmente hasta hoy en día se celebra mucho Hanukkah con los niños. Y de hecho, es una historia tan fuerte que es difícil de contarle a los niños. Y parte yo creo que por qué no la conocemos tan bien es porque a los que sí la conocen, a niños chiquitos no es fácil contarles esta historia porque es muy fuerte. Realmente la historia de qué pasó en la época de Hanukkah, en la época de los macabeos y unos años antes, es una historia que trata de una pelea por la identidad judía y por el poder en el gobierno. Y realmente el principal enemigo que tenía el judaísmo en ese momento, no eran los griegos, sino eran propios judíos. Y aquí es donde vemos que por eso a veces también nos cuesta tanto trabajo enfrentar esto. Pero simplemente vayámonos a los hechos, entender la situación, lo que pasó desde una perspectiva histórica política. Estábamos hablando después, Alejandro Magno, Alejandro el Macedonio, conquista, viene desde Grecia y vence a los persas, que era el otro gran imperio que en Asia, y básicamente conquista todo el mundo conocido. Una conquista militar como nunca se había visto. Y se hace un imperio gigante que tenía un renombre a lo largo de todo el 2 continentes, que se vuelve muy impactante. Y no nada más es una conquista militar, sino es una conquista militar que viene de un pueblo, que era el pueblo griego, que tenía una cultura bastante profunda y tenía literatura y trabajo intelectual bastante desarrollado. Entonces, conquistan los griegos todo este territorio, y a todos los pueblos y civilizaciones que conquistaron, en general los dejaron seguir viviendo como vivían con sus prácticas. Ellos gobernaban y tenían que pagarles impuestos y pagar tributo, pero dejaron que la gente local viva como quería vivir. Sin embargo, sucedió lo que le llaman la helenización, donde la cultura griega se empezó a través de los gobernantes, que eran los griegos, a influenciar todas estas culturas locales, y esto sucedió durante décadas en diferentes lugares en todo lo que era Asia Occidental. En Judea conquista Alejandro, deja
deja que los judíos sigan practicando su judaísmo. Sí pone, después muere Alejandro rápidamente, se queda un rey griego, se dividen los reinados, pero y está el rey griego, los Ptolomeos, pero los judíos podían seguir siendo judíos. Seguía habiendo servicio en el templo, en el Beit HaMikdash, los sacrificios, todo ese aspecto religioso de identidad. Los judíos seguían siendo judíos y se autogobernaban a pesar de que tenían que pagar tributo y tenían un rey arriba de ellos. Sin embargo, empieza a suceder que muchos judíos en esta época, especialmente los que eran de las élites, que tenían más poder, tanto político como de influencia, como poder económico, les empieza a gustar la cultura helénica, porque aparte los ven, ellos donde también tienen algo dentro donde lo que valoran es el poder. Oye, ¿quiénes son los más poderosos? No, pues los más poderosos son los griegos. Entonces empieza a haber este conflicto de, oye, a lo mejor ellos están correctos y nosotros estamos siguiendo un camino que no es el adecuado y de hecho prefiero seguirlos a ellos, pues mira ellos lo que lograron y nosotros pues, somos un pueblo chiquito aquí que de hecho estamos ahorita subyugados. Entonces, y no nada más eso, empiezan a desarrollar relaciones tanto económicas como sociales con los griegos y ellos, pero pues los griegos estaban en una escalafón, en una jerarquía de poder arriba, entonces se quieren parecer a los griegos, porque quieren empezar a trabajar ese helenismo, a decir, oye, yo soy como tú, me quiero codear como en estas ligas de poder más altas y empiezo a dejar mi judaísmo de lado. Porque esa es la cultura que empiezan a admirar. Y entonces empieza ese proceso, porque de que conquistaron los griegos a que nosotros vemos el tema que se da el decreto de Antíoco Epifanes de prohibir la práctica de la religión judía, pasaron aproximadamente casi 200 años. O sea, fue todo un periodo de influencia de la cultura griega helénica en el pueblo judío, sin embargo que estaba permitido bajo la ley practicar Torah. Pero en ese proceso empezó a haber mucha corrupción de la identidad judía. Vemos que muchos dejaron de seguir prácticas judías, se desarrolló un gimnasio, que eran estas academias como una especie como de universidad griega en Jerusalén, que llevaban toda la ideología griega, no una ideología de Torah, de judaísmo. De hecho, tenían prácticas ahí bastante, cómo trataban a los niños, y ahí tienen todo un tema bastante oscuro de abuso, pero empiezan a decir, oye, no, pues a lo mejor el camino de educación griego es el adecuado. Y con ese contexto es que viene el decreto de Antíoco Epifanes a decir, oye, se prohíbe la práctica judía. Ese decreto, por muchos judíos, fue claramente un ataque pues, al corazón, ¿no? Y es su esencia y que lo pelearon, pero por muchos estuvieron dispuestos a abandonar su judaísmo de un día al otro, asimilarse y decir, ya sea dándose la justificación interna la que quieran, no, pues no tengo de otra o demás, o simplemente, o a veces es decir, oye, esto me va a convenir. Y lo que vemos en los libros de los macabeos era su práctica, cómo lo hacían, que iban a los diferentes pueblos, iban con los líderes de los pueblos y les decían, vamos, a partir de hoy ya no puedes practicar nada de la Torah y vamos a desecrar, porque lo que querían era quitarle el judaísmo a los judíos. Entonces, por eso lo que vemos, que el ejemplo claro es en Modín, pero esto lo hicieron en muchos otros lugares, que llegaban al templo, agarraban al sacerdote, al Cohen, al rabino, a la persona más influente en un aspecto de Torah, y le decían, mira, ven, vamos a agarrar un cerdo, lo vamos a poner en la bimá, donde normalmente ponen la Torah, y va a hacer un sacrificio aquí enfrente de todos. Esto era para ellos muy inteligentes, estos griegos que querían quitar ese judaísmo, es agarrar a los líderes, que ellos abandonan el judaísmo, y ahora sí, todos los demás los van a seguir y van a abandonar el judaísmo. Y al hacer eso, le prometían a estos líderes pues, sus posiciones de poder, prometían dinero, que iban a ser gobernantes bajo la nueva estructura,
y que de hecho pues les iba a ser muy conveniente. No te preocupes, tú vas a seguir siendo líder del pueblo, y vas a seguir gobernando, y vas a seguir siendo admirado, simplemente ahora pues vas a ser griego, ya no vas a ser judío. Y muchos de ellos estuvieron dispuestos a hacerlo. Y aquí hubo muchos que no, realmente, y vemos en la historia de Hanukkah, no nada más la rebelión de los macabeos, sino también en los libros de los macabeos encontramos las historias de mártires que estuvieron dispuestos a dar su vida antes de abandonar su identidad judía, antes de ir en contra de la Torá, de hacer idolatría y de llevar a otros a hacer idolatría. Pero muchos de ellos simplemente lo abandonaron. Y el punto, entonces aquí, ¿cómo empezó todo este movimiento de regreso a esta identidad, el movimiento de los macabeos? De hecho fue donde llegan, esto te digo, es un proceso que venía pasando por mucho tiempo, pero de repente llegaron a un punto donde a una persona la llevaron a su punto límite. Y esa persona estuvo dispuesta a enfrentar lo que sea para defender lo que creía. Y este era Matitiao. Llegaron a Modín un par de soldados griegos a tratar de hacer lo que ya habían hecho en varios otros pueblos, a decirlo, a agarrarle a él, que era el líder espiritual, enfrente de todo el pueblo, en el templo, poner un cerdo en la bimá, y decirle, lo vas a sacrificar para que vean que a partir de hoy, pues ya no seguimos la Torá y nuestras prácticas son distintas y abandonamos todo. Y de hecho, y no es de que, ni siquiera para que se den una idea, no es de que para los griegos era un ritual el sacrificar cerdos. No es de que lo hacían porque eso es lo que ellos creían. Era porque era completamente en contra de lo que los judíos seguían. El punto de esto era hacerte abandonar tu identidad judía. Voy a hacer una práctica que le hagas tan en contra de lo que es tu esencia, que ya es definitivo para allá. Para este momento, el Beit HaMikdash ya estaba completamente desecrado. Ya habían los sumos sacerdotes, inclusive desde años antes, empezaron a venderse. Y para ese momento ya estaba lleno de idolatrías, de ídolos, ya había perdido toda su pureza. Pero llegan a este templo de Matitiao, y Matitiao dice, no lo voy a hacer. Y le dicen, oye, o lo haces o te mato. Y si no lo haces, pero si lo haces, te voy a dar dinero y te voy a dar poder y te va a ir muy bien en la vida. Y si no, te voy a matar. Y Matitiao dice, yo no lo voy a hacer. Y algo muy impresionante aquí es que llega otro judío, que era parte de esta élite del pueblo, que trabajaba junto con Matitiao, y mueve a Matitiao y le dice, si tú no lo haces, yo lo voy a hacer. Como diciendo, oye, ya está perdido y esto es lo que hay que hacer. Agarra el cuchillo para matar al cerdo. Y llega Matitiao, y en ese momento, parece que a mí me asemeja mucho a Pinhas, en el momento donde están enfrente del Mishkan, cometiendo pecados con los midianitas, quitándole toda la pureza al Mishkan. Matitiao así ve que este otro judío va a hacer eso le entra la pasión, le quita el cuchillo y lo mata. Entonces vemos, y ahí es donde empieza la rebelión. Ahí es donde empieza la rebelión, como este movimiento de los macabeos, a enfrentarse, a pelear por su identidad. A decir, no me importa qué va a pasar, es un imperio gigante, yo soy una persona, no sé ni cuántos me van a seguir, yo soy dispuesto a dar mi vida por esto, estoy dispuesto a pelear. ¿Y cómo va a salir? Que Dios me cuide. Pero yo no voy a abandonar mi identidad. Pero es impresionante entender que realmente la revolución, el primer acto de violencia de la revolución, fue de un judío contra un judío. De un judío que estaba abandonando el judaísmo y que quería hacer que todos lo abandonen el judaísmo, y ese fue contra el que hubo que pelear, esa fue la pelea más fuerte. En ese momento, Matitiao mata a este judío que estaba traicionando todos los valores, todo el sentido de la pureza, y le dice a toda su congregación, pues vamos a pelear esto, los que estén conmigo sigan, y nos vamos a ir al campo a esconder, ¿no? Porque eran muy pocos, no podían hacer un enfrentamiento directo. Dijeron, nos vamos a ir al campo a esconder y síganme.
Y cuenta la historia que se fueron al campo, al Sadeh, al wilderness, y dice, y ya había gente ahí. Entonces te habla de que Matitiao no fue el único, y no fue ni siquiera el primero en hacer esto, en tratar de pelear. Simplemente él fue el que tomó la batuta, que tomó la rienda y acabó tomando un liderazgo. Pero hubo mucha gente dentro de Israel, dentro de Judea, que quería pelear contra esto. Y resulta de esto se arman una guerrilla. Son los macabeos, Matitiao y luego seguido de sus hijos, organizan a esta gente y empiezan a hacer un ejército de guerrillas. Y este ejército de guerrillas iba a pelear por la identidad judía. En un inicio no tenían ni siquiera un objetivo de acabar con los griegos ni de volver a tomar el templo, simplemente es de mantener su identidad judía y que no los dejen. Y de hecho, ahí estaba prohibido hacerse Brit Milá, cumplir cualquier cosa. Parte de lo que ellos hacían es llegaban a un pueblo y iban y le hacían Brit Milá a la gente. Entonces, era un tema de regresar a retornar, no era un enfrentamiento directo militar, sino era un enfrentamiento que se vio a través de lo material, de las armas, pero era sobre la identidad judía. De eso era todo el punto al que se estaban trabajando. Ahora, esto fue tan exitoso que esto lo vemos que, por eso decimos el día de hoy que es un milagro, porque no tenía ningún sentido que ese movimiento acabe ganando la guerra. Esto fue poco a poco, fueron agarrando cada vez más prestigio, más valor, también más gente se les unió, porque al principio muchos estaban asustados, más gente se les unió, empezaron a agarrar toda mucho más fuerza, al punto a que llegaron a tomar Jerusalén. Llegaron a tomar Jerusalén de regreso, a conquistarla, a retomar la ciudad, y en ese momento, cuando retoman la ciudad, es cuando lo primero que hacen, que es el centro, es el corazón, es el Beit HaMikdash, es vamos a quitar todos los ídolos y vamos a devolverle la pureza al templo, vamos a devolverle su identidad. Y es en ese momento que prenden la menorá, y se prende esa menorá, y esa es la historia que todos conocemos, del aceite que les duró por los 8 días. Pero realmente es una culminación de un ciclo, de una pelea para retomar y redefinir la identidad. Y aquí lo interesante es que teníamos que esa pelea de la identidad era, sí había un enemigo externo que te quería quitar tu identidad, pero realmente era una pelea interna entre el pueblo judío a decir, me interesa esta identidad y estoy dispuesto a pelear por ella, o no, o estoy dispuesto a abandonarla porque se ve peligroso o porque me conviene. Y entonces ahí es donde vemos este milagro de cuando el judío que valora tanto su identidad, que está dispuesto a darlo por todo, que está dispuesto a darlo todo por la Torá, por la pureza, por su identidad, por quién es, por su forma de vivir, que nunca es derrotado. Entonces, ahí es donde vemos, y ahí está este tema de esta, realmente es una pelea interna por nuestra identidad, donde sí tenemos un enemigo externo, pero realmente el tema es un tema interno. Y es un tema interno para ver si estamos dispuestos a pelear, a valorar nuestra identidad, o cuando vemos un enemigo o un reto que parece suficientemente grande para nosotros, que parece más grande, más poderoso, como si ahí decimos como si Dios ya no existe. En teoría, si realmente creemos que esto es una Torá que nos dio Dios, que nos defendió, que nos hizo exitosos, que nos sacó de Egipto, pues no importa quién sea el enemigo que tenga enfrente. Pero entonces, en ese momento donde nosotros decimos, no, ¿sabes qué? No, pues es que si es esto, sí están muy poderosos, no es que ve también su cultura está bonita, aquí sí estoy dispuesto a abandonarla. Y otra cosa que también vemos interesante es que esto es un proceso que sucedió por muchos años y se estaba asimilando muchísimo, pero en ese momento no había tanto ese deseo de regresar, no había una fuerza al revés para regresar a la gente, pero faltó llegar a ese punto como empujarnos de demás a un punto tan grave, tan al borde del precipicio, que es donde regresó, donde vino con mucho más fuerza el regresar a esa identidad, y ese movimiento acabó tomando todavía mucho más fuerza a
a volver a rededicar el templo, a redefinir la identidad judía. Y en ese momento es que empezamos a ser respetados. Porque al principio pues eran vistos como unos locos rebeldes. Después, y cada vez y empezaron a pelear, pues luego les mandaron a ejércitos más grandes y pues hasta más ganas de destruirlos, pero eventualmente ahí es cuando nos empezaron a respetar. Y cuando de repente se acercaron otros gobiernos, otros reyes, de hecho a querer hacer alianzas, porque dijeron, oye, no, estos son dignos de respeto. Y no nada más son dignos de respeto porque ganan guerras, sino son dignos de respeto porque ellos se respetan. Porque mira ellos cómo valoran tanto lo que tienen, que es algo que tiene que ser valioso. Entonces, empezó a cambiar completamente la identidad de lo que era el pueblo y se empezó un renacer de un estado judío que duró por cientos de años, que estuvo a punto de ser destruido. Y es muy interesante también reconocer que en ese proceso hubo, aún después de que habían tomado el templo y que ya habían rededicado el templo y estaban los macabeos en el poder, una élite importante de judíos que ya se habían asimilado, que seguían queriéndolos destruir y que se quedaron con ganas de destruirlos aún más que los griegos, porque los griegos al final pues era un externo a ver si los conquista o no, pero al final no estaban tan invertidos. Pero el que ya había abandonado su judaísmo y ya había dicho, oye, me conviene pues, ser un mandatario griego, imagínense lo que se siente de repente decir, porque parte de su justificación era no me quedaba de otra, pero imagínense lo que se siente ver es que ellos se mantuvieron fieles a quien son y fueron exitosos, me destruye todo quien soy, como que hasta de hecho me hace ver mucho peor y sentir mucho peor de lo que realmente, creo que es, ¿no? Entonces, aquí, para mí, es todo este contexto y toda esta historia es clave para entender Hanukkah. ¿Y por qué tenemos que recordar Hanukkah cada año? Es porque tenemos que recordar las lecciones de Hanukkah para poderlas aplicar a nuestra vida diaria hoy, a nuestra vida que enfrentamos cada uno como individuo y como pueblo en general. Tenemos que recordar eso para no tener que volver a pasar por lo mismo y para no tener que volver a sufrir eso y saber cuál es el camino que ya está marcado que debemos de seguir. Y es aquí donde quiero hacer la liga, todas estas lecciones que tenemos de Hanukkah, a qué está pasando en Israel hoy en día. Y para eso les quiero mostrar un video de una historia que para mí es muy representativa de la situación en la que estamos viviendo. My name is Moshe Feiglin. I became a public figure in 1995 during the Oslo process that we know today that it led directly to I can call it the Holocaust of the 7th of October. I brought the concept of passive civil disobedience then to Israel, trying to stop Oslo. It was in 1986, about 7-8 years before Oslo. I was served as an officer in a combat unit. I got married. We built our house, my wife Tzipi and I, in Karnei Shomron, and I saw that the people there putting metal bars on the windshield of their cars against the uprise of the Arabs in Yehuda and Shomron, in the Samaria area. It was very risky to drive back and forth home. We're talking about the first Intifada, as they call it. At these years, the army didn't know how to react at the beginning. The settlers didn't know what to do. People put these bars, and their cars looked like big cages, rolling cages. They put helmets on their kids when they were taking them from Karnei Shomron to Kfar Saba, to the city.
and I saw these cages, moving cages. And I said to Tzipi, the answer should be that we should drive with open windows and big Israeli flags on the cars. Tzipi always let me do whatever I want. So that night, I took my Independence Day, my Yom HaAtzmaut flag from the closet, and I connected it somehow to my car. It was a huge flag, comes out from my car's ceiling. I opened my window the day after, and I drove through the villages, the Arab villages of Azun and the city of Kalkilia. There were no passing roads at that time. You had to go through the Arab towns. And I drove slowly with my hand on the window, like this, big flag. And I remember all the Arabs sitting in the coffee stores, stopping, playing sheshbesh or whatever they did, looking at me. And the soldiers stood up and saluted at the beginning. And people thought that I'm not gonna make it. I'm not gonna make it to breakfast the next day. But the bottom line was that those who put flags on the car got hit less than those who didn't. When you know who you are, you have an identity, and you're not afraid, you're in a much better, secure position. Esta historia que acabamos de ver en el video, con un poquito de contexto, está la gente que vive en el Shomrón o en estos pueblos, asentamientos, siendo atacada por árabes, civiles, van en sus coches y están siendo atacados con piedras. Y no saben qué hacer. Y no los defienden, realmente como que no hay una defensa clara y están todos asustados. Y lo que dice es que estaba la gente poniendo en sus coches, poniéndole láminas de metal o barras para protegerse. Imagínense los judíos en la tierra de Israel, teniéndose que poner sus coches con barras para que no los vayan a atacar. Y no, manejando por la mitad de una carretera de Israel. Y ante eso llega un punto, no lo cuenta aquí en el video Moshe, pero habían atacado a una señora que vivía en su pueblo, le tiraron un piedrazo y la mandaron al hospital. Entonces estaban en un punto donde ya la gente estaba medio desesperada. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo podemos vivir así? Y fue que Moshe Feiglin dice, es que la respuesta, él dice, yo conozco a esta gente, a los árabes. Dice, la respuesta que tenemos que dar es, tenemos que ir con nuestras banderas y pasar lento por ahí. ¿Por qué? Porque huele nuestro miedo. Cuando nosotros les tenemos miedo, nos atacan. Si les demostramos que la tierra es nuestra, no nos crean que la tierra es nuestra. Si les enseñamos que nosotros nos creemos que la tierra es nuestra, no nos van a atacar. Y entonces es que fue y hizo lo que hizo. Y se volvió todo un movimiento muy grande, donde fue el primero y lo veían un poco como loco, la gente pensó que lo iban a matar. Y resulta que nadie se atrevió a tocarlo. Y entonces de repente más gente y sus amigos y otra gente se empezó a malentonar y empezaron a hacer eso. Y empezó a hacer todo un movimiento en Yehudá y Shomrón de que la gente que tenía que pasar por pueblos árabes se ponía banderas de Israel y esa gente que pues, de cierta forma demostraba más valentía, resulta que los atacaban menos. Pero aquí sucede algo, y esto pues suena algo, por un lado magnífico, por otro lado hasta bastante directo, es como que pues algo que nos han enseñado hasta desde chiquitos, ¿no? Como que al bully, al que molesta, hay que pararse de frente, hay que mostrar que no tiene miedo y de esa forma no te ataca. Y demostró ser así en la realidad. Pero aquí hay otra parte de la historia que no sale en este video, que es clave, y es donde está la pieza que quiero conectar. Es que empezaron a hacer esto muchos judíos,
Y de repente llegó el gobierno y dijo, les prohibió poner banderas en sus coches. El gobierno de Israel, del Estado judío, le prohibió a judíos que pongan una bandera de Israel en sus coches. ¿De qué estamos hablando? Y su excusa era que estaban incitando a la violencia. Pero estaba completamente desconectado de lo que está pasando en realidad. De hecho, eso paró la violencia. Pero ¿cuál es el tema ahí? Oye, pues parece que hay algo que no les gusta de que estén con esas banderas, que se separen así derechos y orgullosos. Y habían dado un decreto que estaba prohibido hacerlo. Y a los soldados o los policías que estaban patrullando esas zonas tenían un mandado de que si veían a los coches con banderas, les tenían que quitar las banderas. Algo impresionante sucedió, donde nunca pudieron aplicar esa regla, a pesar de que el gobierno lo había dado por decreto, porque llegaba un cuate manejando y le decía, lo paraba un soldado y le decía, oye, tienes que quitar tu bandera. Y él decía, yo no la voy a quitar. Le decía, si quieres, quítala tú, yo no la voy a quitar. Imagínate que están en un pueblo árabe, rodeado de árabes, el soldado israelí, y le está diciendo que quite la bandera. ¿Qué está pasando aquí? Es una humillación enfrente. Y se supone que es nuestro estado, no estamos en Irán. O sea, y los soldados tampoco se atrevían a quitarlas. Yo no, ¿cómo voy a hacer esto? Y le decía, ya, pásale rápido. Y el caso, entonces realmente no la pudieron poner en práctica hasta que después de unos meses ya se rindieron y dijeron, bueno, ya déjenlos tenerlas. Pero esto lo veo como, es un ejemplo de cómo tenemos a una élite que parece hacer algo un poco sin sentido, que no es lo que la gente quería hacer, en teoría con un pretexto de defensa, pero realmente parece que hay algo ahí un poco más profundo. Y aquí lo que yo creo que está pasando es un nuevo proceso de helenización de la élite, donde nosotros tenemos a una parte de una élite en Israel que realmente ha abandonado su identidad judía y que realmente se sienten y se creen y se desean ser buenos occidentales. Quieren ser una buena democracia y ser respetados por la Unión Europea y por la ONU y por Estados Unidos y hacer dinero y ser productivos y tener... No les interesa los valores, la identidad judía. Y aquí lo podemos ver, hay muchas cosas que nos demuestran esto. Una es, simplemente hace falta ver, nosotros vemos, y aquí no se trata si uno es religioso o secular, o simplemente es nuestra identidad. Y nosotros podemos ver eso, que en Israel, a pesar de que hay una gran población que muchos llamarían completamente secular, casi todo el mundo, como el 98% de la gente, hace Brit Milá a sus hijos. Esa es una representación clara de que hay una identidad muy fuerte de quién soy. No la puedo dejar, no la puedo soltar, estoy comprometido con eso. Pero si nosotros vemos estadísticas sobre las prácticas religiosas, o yo le llamaría también culturales, porque es parte de la cultura. El hacer un Seder de Pesaj no nada más es una práctica religiosa, es una práctica de identidad, de cultura, de quién soy, de quién me define, de quién son mis ancestros. Nosotros vemos, por ejemplo, el porcentaje de la población que respeta el ayuno de Kippur. Y aunque no lo crean, es una gran mayoría de los israelíes. Estas eran unas encuestas ya de hace unos años, pero era arriba del como el 80-90% que ayuna en Kippur. Que cuando les preguntan si lo hacen, dicen que lo hacen. Hicieron esa encuesta en las empresas de medios más importantes en Israel y era alrededor del 15%. Estamos hablando que hay un desconecte total sobre la identidad judía que tiene la gente y la población y la gente que nos está contando la narrativa sobre lo que está pasando en Israel y la gente que también que gobierna Israel.
Y aquí otro ejemplo muy claro que vemos, y aquí creo que en la historia del Estado de Israel en estos últimos años, es la parte más contundente, es la conexión con la tierra. ¿Qué es la identidad judía? La identidad judía básicamente, ¿qué es lo que nos define como judíos? Porque los judíos hay, bueno, así que de muchos colores y sabores. No hay judíos que se ven de formas muy distintas, que practican cosas muy distintas, que estuvieron viviendo en diferentes lugares del mundo por cientos de años. Sin embargo, la parte central son tres cosas. La Torá, como centro, es la tierra de Israel y es una herencia de nuestros ancestros. Pero nosotros, si nosotros realmente entendemos, pero ¿qué es la tierra? Parte de lo que nos une es que ese pedazo de tierra es el pedazo de tierra donde hemos vivido, que Dios se lo dio a Abraham Avinu, y donde entró Moshe y lo conquistó Yoshua, y desde ahí fue una herencia para nosotros para la eternidad. Y por ahí fue donde gobernó David, Salomón, donde se construyó el primer templo, se destruyó el primer templo, regresamos ahí, es nuestro lugar, somos una nación. El judaísmo es mucho más que una religión, es una nación, es un pueblo, y ese pueblo tiene una tierra. Hoy en día, esa tierra, como está definido en la Torá y cómo se entiende, esa tierra, nosotros tenemos un derecho a esa tierra porque es nuestra tierra, somos indígenas de esa tierra como desde hace miles de años. Y nosotros no podemos dar esa tierra a nadie. Por más, y esto es una regla clara de la Torá de Oraita, que es una tierra que recibiste que no importa qué tan conveniente te sea dársela a un extranjero, que te prometa que si paz, que si dinero, lo que seas, es prohibido. La tierra es tuya. Y Dios te la dio para que la tierra es tuya porque es tu herencia. Así como la Torá es tuya y es tu herencia y nunca la puedes dejar, tampoco nunca puedes dejar la tierra. Y hoy en día, nuestro gobierno, y gobiernos de derecha y de izquierda, porque esto no es un tema de que si de derecha o de izquierda, es de los dos, se han dedicado en los últimos 20, realmente empezó cuando dieron el Sinai, en el 81. Pero básicamente desde Oslo, que en el Tratado de Oslo que firmó Isaac Rabin en el 94, que es donde prometieron dar Yehuda y Shomrón para la creación de un Estado palestino, y desde ese entonces, Yehuda y Shomrón y Gaza, desde ese entonces toda nuestra conversación y todas nuestras propuestas del Estado, todas incluyen darle una tierra, nuestra tierra, a alguien más. Y esto, aquí lo que digo es un tema de identidad, porque es un tema que va más allá del pedazo de tierra. Es un tema de decir, este es un Estado judío, este es el regreso a la tierra del que nos habla el Tanaj, o pues no teníamos un lugar en donde vivir, y entonces pues nos hicieron un refugio, como si fuera un campo de refugiados, o vamos a hacer un país como Singapur, un estado neutro donde podamos vivir y no nos maten. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Es un estado judío o no? Porque si es un estado judío no podemos dar tierra. ¿Esta es nuestra tierra o no lo es? Y hoy en día nosotros estamos viviendo en un momento donde nosotros, como judíos de a pie, nos han ataladrado la cabeza desde hace décadas que la única forma de llegar a la paz es dando tierra. A pesar de que por décadas hemos tratado de dar tierra y cada vez que damos tierra tenemos más guerra. Es claro que eso no está funcionando. Así como, oye, quitar la bandera no funciona y realmente lo que funciona para tu seguridad es poner una bandera y pararte derecho.
Lo que funciona no es darle tierra a los enemigos que te quieren destruir. Es que si te atacan y te quedaste con su tierra, no los vuelves a... Pues esa tierra la perdieron. Así como dice el Tanaj que debemos de actuar en las guerras. Es muy sencillo. Entonces, es claro, es evidente para cualquiera que pone atención. Y simplemente no hay que... No es algo que realmente está abierto a interpretación. Es simplemente es cuestión de ver los hechos. Lo más reciente que acabamos de ver es, nos salimos de Gaza. ¿Qué pasa después? Vienen a asesinarnos, hacen un holocausto. Es claro que eso no funciona. Desde Oslo, donde se metió a Yasser Arafat, el peor enemigo del pueblo judío de las últimas décadas, se les dio poderes, la violencia nada más se multiplicó. Es claro que eso no funciona. Pero entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué seguimos con este juego? Y lo que parece, lo que está detrás de todo esto, abajo de todo esto es una pelea por la identidad judía. Porque si nosotros estamos dispuestos, nos tratan de vender, porque hay tanta gente, y también porque nosotros debemos de estudiar nuestra historia y aprender nuestras lecciones. Porque créanme que nuestros enemigos estudian nuestra historia. Y aprenden esas lecciones cuando nos quieren destruir. Y esto es algo, o sea, nosotros podemos ver cómo los nazis estaban tratando de imitar a Aman Rasha. Y ellos hablaban de Purim, hay escritos, porque ellos estudian qué es lo que han hecho los otros para tratar de asesinarnos a nosotros, ¿no? Entonces, definitivamente nuestros enemigos están estudiando nuestra historia. Falta que nosotros la estudiemos. Entendamos estas verdades difíciles, porque están yendo en contra de nuestra identidad. Pero la cosa es que se dieron cuenta que no lo pueden hacer tan directo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, en Hanukkah es este ejemplo claro que si vas directo a tratar de decirle a un judío que tiene que abandonar su judaísmo así no te metas con él porque se va a levantar a defenderse. Pero si se la tratas de esconder y no es lo que le estás haciendo y lo convences y lo atormentas por mucho tiempo y realmente te aprovechas de su debilidad, que su debilidad es pensar que la gente es buena, que su debilidad es confiar de demás, que quiere paz, que quiere vivir en un lugar tranquilo, especialmente después de todo lo que ha pasado, y le dices, oye mira, si tú me cedes esta tierra vas a tener paz. Y nosotros corremos, estamos tan deseosos de tener paz, que corremos a hacerlo. Pero lo que no nos estamos dando cuenta, que en el momento que lo haces, estás abandonando toda tu identidad. ¿Por qué? Porque si yo estoy dispuesto a dar esta tierra que ya es mía, que ya la estoy habitando, que hay Yehudim viviendo aquí, creciendo en la tierra, como tierra que por años, siglos estuvo desértica. Llegan Yehudim, se asientan en la tierra y la tierra empieza a dar frutos. Están sacando vino del Shomrón, aceite de oliva. De esto nos habla el Tanaj. O sea, es algo de verdad de una dimensión que no podemos comprender lo que está pasando. Y de repente llegan los políticos a decirnos, ¿sabes qué? No, pues toda esa tierra, a esa gente la tenemos que sacar, no te lo dicen así, pero realmente lo que dicen, no, es que eso tenemos que hacer un Estado palestino. Y a esa gente la vamos a sacar de esa tierra, la vamos a expulsar para dársela a tus enemigos. ¿Qué estás hablando? Es abandonar todo lo que somos. Es abandonar todo lo que somos y lamentablemente han ganado mucho terreno en lo que empezamos simplemente, o sea, después de ver lo que pasó con Gaza y la tragedia del 7 de octubre, es impresionante pensar que no nos damos cuenta, que no despertamos, que eso no funciona, que algo tiene que cambiar. Y nos siguen vendiendo la misma historia, nos siguen vendiendo la misma historia. Y ahora y no es nada más, porque esto siempre llevan jugándonos este juego por años, donde
la izquierda se vende como, no, pues de hecho en teoría la izquierda es la que pues no tiene tanta esta identidad judía y está más dispuesta a hacer la tierra y a dar la paz, pero al final la derecha acaba cediendo exactamente lo mismo. Y eso lo vemos, y eso es lo que pone en la pauta, y ahí es donde nos cachan, porque nosotros pensamos que la derecha israelí, no, pues ella sí tiene la identidad, pero si lo vemos, no es muy claro, no, simplemente veamos sus acciones. No hay Torah, no hay sentido, y la primera vez que dimos tierra de regreso fue el Sinai. Lo hizo Menachem Begin, el presidente de más derecha, se consideraba en su momento de ultraderecha. Hasta la gente pensó que era una locura que había llegado a gobernar. Y fue el primero que rompió esa línea y se dio tierra y puso ese presidente. Sí fue Yitzhak Rabin el que firmó Oslo, pero ¿qué fue un año después? Benjamín Netanyahu entregó Hebrón. El mismo Benjamín Netanyahu que hoy nosotros vemos que piensa que nos defiende, Hebrón, ¿qué queremos? Más parte clave de nuestra identidad judía. Estaba en nuestras manos, era nuestro. Era una ciudad judía. Y con muchas marometas vendiéndonos de que no, pues no había de otra y era lo que se tenía que hacer. La derecha entregó Hebrón al enemigo. Hoy en día quieres ir a Hebrón, tienes que ir escoltado, tienes que ir bien protegido o en ocasiones especiales. Y al día de hoy, ese mismo liderazgo sigue en este mismo juego. ¿Por qué? Porque seguimos sin identidad. Entonces, la única manera que regresemos a esto es de verdad regresar a quienes somos, regresar a nuestra identidad. Y aquí, con todo esto, parece que la historia se repite, porque estamos siendo empujados a ese límite, donde hoy en día lo vemos, en Israel, pero ya lo estamos viviendo en todas partes del mundo, donde el judaísmo está bajo ataque. Y tener una identidad judía abiertamente en el mundo es un peligro. El mundo parece que está acechándonos. Y en ese momento es donde yo más gente he visto regresar a su identidad judía. De una forma increíble. Gente que está completamente olvidada de su judaísmo y de repente es una parte esencial de su vida. Y no nomás una parte esencial de su vida por necesidad, sino se siente orgulloso. Y regresa a festejar, a celebrar, a unirse con su gente. Regresamos a ese punto donde llegamos a ese punto de necesidad, ese punto crítico, que es, oye, ¿sabes qué? Esto ya no es aceptable, que empieza a haber ese movimiento de regreso. Y lo vemos en Israel. Cada vez que he ido a Israel últimamente, cada vez me impresiona más la gente que hay. Una cosa impresionante, una energía, unas ganas, de verdad, sin miedo a nada. O sea, gente que está un día peleando en el ejército, lidiando con una situación súper complicada, y al otro día lo ves festejando con una hermandad a su gente, con su familia, increíble, una emuná. Ya de hoy, o sea, la gente que está creciendo en la tierra en Yehudá Shomron, de verdad está haciendo un milagro. O sea, de verdad esto que lean el Tanaj, de qué es ese regreso a la tierra, de quién es esa gente que va a poder hacer florecer esta tierra y nadie más lo va a poder hacer florecer. Y esto es algo real. Tú vas y hablas con la gente que está haciendo estas granjas y te dice, aquí nunca había nada, yo quería aquí plantar algo y todos me decían que por cientos de años no había crecido nada. Y hoy en día están haciendo vino en esa tierra. Está sucediendo algo increíble. Gente que no le tienen, que está rodeada de árabes, que no tiene un apoyo adecuado del ejército, pero ellos dicen, esta es mi tierra, yo de aquí soy, aquí voy a cultivar mi tierra. No le están, y quede muy claro, hace falta, todo el mundo que habla de Yehudá Shomron como si estuviéramos quitándolos de sus casas, es porque nunca han ido. Porque si uno va para allá, hay hectáreas y hectáreas de campo libre, y realmente están a kilómetros y pudiendo convivir de una forma decente sin realmente hacerle ningún daño a nadie.
Y están haciendo una cosa increíble. Niños, gente creciendo de una forma impresionante. Y ya hay este despertar en Israel, donde también por años estábamos muy preocupados, y al día de hoy también existe, pero muy preocupados de qué va a pensar el mundo. ¿De qué van a decir? No, pues no, es que si hago esto, pues cómo voy a ser aceptado o no. Más, llegamos a este punto tan crítico que de repente, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer, porque yo sé que es lo correcto, y porque me siento cómodo de seguir mi camino, y porque tengo mi código, no es de que voy a hacer lo que quiera, no, tengo un código de ética muy estricto. Y yo sé que eso está correcto y de hecho lo que me está tratando de vender, mira lo que me ha llevado. Entonces de repente es esto, me olvido de lo que piensan de mí y realmente puedo seguir mi corazón, realmente puedo seguir a Dios. Y lo vemos donde ya hay hoy en día soldados, todos movimientos que van a pelear a Gaza y traen parches del Beit HaMikdash. Están ya gente y es un tema de conversación el tomar el templo y construir el tercer templo. Que antes se veía como algo completamente fuera de la locura. Ya la gente dice como, ya, esto está sucediendo, es esto, ¿por qué? Porque necesito regresar a mi identidad, necesito regresar a mi centro, a no tenerle miedo, a decir, a de verdad decir, esta es mi tierra, y parece que tienen que venir nuestros enemigos a tratar de destruirnos para que de verdad despertemos. Y es terrible lo que está sucediendo y todos los ataques que han sucedido. Pero gracias a Dios también está sucediendo este despertar. Y con ese despertar creo que pueden suceder cosas así como fue con los macabeos, donde ellos, ¿qué estaban buscando? No, pues estaban buscando sobrevivir. ¿Y qué lograron? Lograron rededicar el templo. Lograron un milagro. Y hoy en día está pasando lo mismo. Tenemos a toda esta gente, así como los macabeos se fueron al campo y dice, ya había gente ahí, hay mucha gente que está con esa energía, con estas ganas, dispuesta a darlo todo. Y está Hashem atrás de ellos, asegurando su éxito. Ahora, ¿qué hace falta? Hace falta voz. Hace falta unirnos. ¿Por qué? Porque como mencionas, esto no lo van a ver en los medios. Si ustedes leen el Jerusalem Post o Haaretz, nunca van a escuchar de esta gente. Nunca van a escuchar de eso. Y de hecho, si lo escuchan, lo van a ver como criticados, como si fueran radicales, extremistas. Recordemos, es esto, ¿por qué? Porque alguien que viene con una identidad judía firme a decir, esto es quien soy, esta es mi tierra, esto es lo que voy a hacer, este es el camino a seguir, es muy peligroso para estos ideales. Ahora, para poder organizar esto, para poder hacer de esto un éxito, así como los macabeos así como en la época de los macabeos se necesitó de un Matitiao, posteriormente de un Yehuda, se necesita un líder, se necesita organización de toda esta gente. Yo personalmente, en Moshe Feiglin, encontré algo que a mí me movió como nunca lo había sentido, donde se veía claramente esa necesidad. Se veía esa necesidad de un movimiento, de un cambio. Eso lo tenía claro desde hace mucho tiempo. Pero no había visto a alguien que tenga esa capacidad, esa claridad de poder decir lo que se tiene que decir. Tener esa inteligencia y al mismo tiempo esa humildad para poder pararse de frente, hacer lo que se tiene que hacer y seguir un camino y hablar las voces en voz alta de toda esta gente que no tiene voz en los medios. Y él está peleando esta lucha a pesar de ser criticado, de que le han tratado de destruir la vida los medios, las cortes, demás. Y si uno ve, ¿por qué? Porque es un judío con una identidad muy bien formada y que tiene esa capacidad de traerle esa identidad de regreso a toda una generación. Entonces, en Hanukkah nosotros recordamos una pelea en contra de la identidad judía,
Y al pelear esa pelea, que se logró reencontrar la identidad judía y renacer, reprender el corazón. Literalmente prender la vela, la llama dentro del corazón del pueblo judío, que es el Beit HaMikdash. Este milagro que recordamos. Que podamos, así, cada año en Hanukkah, volver a encontrar nuestra identidad, volver a prender nuestra llama de lo que significa ser judío, de lo que significa tener un estado. Que primero Dios, tener el